Hola, mi nombre es Katherine Löwenthal, amante de la poesía, investigadora de nacimiento, chef de corazón. Abróchate el cinturón que nos preparamos para despegar. Próxima estación, Neptune Time. Un lugar donde las limitaciones se transforman en oportunidades. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre algo que luce tan simple, pero a la vez tan complejo en la época en la que vivimos, como lo es hablar de lo que sentimos, hablar de las emociones. Antes de continuar, por favor, no olvides suscribirte. En la investigación se demostró que hablar de lo que sentimos tiene los mismos efectos que las prácticas de regulación emocional. Y para ello quiero hablarles un poco sobre qué es la regulación emocional desde el punto de vista de esta investigación. Ellos definen la regulación emocional como la manipulación en duración e intensidad de las emociones y van a medir que se reguló o no la emoción en base a la respuesta que tiene el individuo después de sentir la emoción. A modo de comparar, vamos a hablar un poco sobre la reinterpretación. Este es un método de regulación emocional. Es, por ejemplo, cuando tenemos un accidente de tránsito y nos bajamos del carro y decimos, pero no es tan grave como parece, por lo menos estoy vivo. Y entonces salimos del estado límbico del cerebro, que es el emocional, y pasamos al estado cognitivo, es decir, creamos separación entre nuestras emociones y lo que está sucediendo. En el estudio también se habla de que usar malas palabras ayuda mejor a las personas a atravesar la situación y al momento de recordar el episodio no sentir emociones displacenteras en su cuerpo. Hablamos de emociones displacenteras, estas que no nos causan agrado, como pudiera ser la palpitación del corazón acelerada, náuseas, etc. Una de las consecuencias de hablar de las emociones que explica el estudio son las experimentales. A estas personas que tenían un estímulo y atravesaron la emoción y se mantuvieron en la zona límbica del cerebro, cuando se les colocaban imágenes que evocaban el recuerdo de lo que había sucedido, estas personas no experimentaban en su cuerpo emociones, sensaciones de desagrado. Tampoco experimentaron angustia o en el caso de haber sido un recuerdo, digamos, placentero o feliz, no presentaron tristeza o nostalgia al respecto. Es decir, que hablar de las emociones nos mantiene en el presente porque al pasar el tiempo vamos a poder hablar de ese recuerdo sin sentir que o lo extrañamos o lo queremos evitar por completo. La segunda consecuencia ellos la denominaron autónoma y se refería a que inmediatamente la persona disminuía su reactividad. Eso era lo que pasaba a corto plazo. Y a largo plazo, cuando le mostraban imágenes de lo acontecido a la persona, se reducía la excitación verbal y corporal. En relación al comportamiento y como las emociones tienen como finalidad prepararnos física y mentalmente para tomar acción, se demostró en personas que padecían fobias que durante la terapia, cuando ellos hablaban de sus emociones, el sentimiento de angustia disminuía. Esto lo compararon con la técnica de reinterpretación, en la cual las personas al hablar de lo sucedido tenían síntomas corporales un poco más incómodos que cuando se atrevían a hablar de las emociones que sentían. Y la consecuencia neurológica es que independientemente de que no estés aplicando una técnica de regulación emocional, igual la actividad en el cerebro se va a centrar en el córtex, va a pasar del límbico de la emoción a darle sentido y etiqueta a eso que estás sintiendo y la actividad se va a ir al córtex, que es la más, digamos, racional y mental. Es decir, que hablar de las emociones es implícitamente regularnos emocionalmente. Aquí me gustaría acotar que hablar de las emociones no es lo mismo que contar lo que sucedió. Si estoy en una situación, como por el ejemplo que dimos anteriormente de un accidente de carro, no es bajarnos y hacer la historia periodística de lo que sucedió, sino de las sensaciones que yo tengo en el cuerpo, las groserías que se me vienen a la cabeza, las malas palabras, los pensamientos, sin tabúes y sin vergüenza.
En la medida que vamos practicando esto de hablar de nuestras emociones, se nos va a reducir esa sensación de incertidumbre que nos hace sentir un poco incómodos. Esto sucede porque vamos a empezar a ver nuestras emociones en vez de como una nube monstruosa que está arriba y no la podemos tocar. Al ponerla en palabras, la vamos a poder sentir que tenemos el control de manejar la situación y de accionar de manera proporcionada y asertiva. La clave es ser específico, precisamente para salir de la abstracción. Y sé que para esto necesitamos vocabulario emocional, porque lo primero que debemos saber identificar es qué emoción exactamente estamos sintiendo. Entonces nos vemos en el próximo video donde empezaremos a hablar de vocabulario emocional.